Rusia cortará lazos con Estados Unidos si le acusa de apoyar terrorismo. Moscú puede romper las relaciones diplomáticas con Washington, si el Congreso de Estados Unidos coloca a Rusia en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Cualquier acción provoca una reacción y el lógico resultado de ese irresponsable paso puede ser la ruptura de relaciones diplomáticas, ha asegurado este martes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. La funcionaria rusa ha alertado que Washington se arriesga a cruzar definitivamente el punto de no retorno con todas las consecuencias correspondientes. Zakharova ha recordado que la iniciativa de los senadores estadounidenses está en contra del derecho internacional. Es posible que los senadores y congresistas lo vean como un terrible castigo capaz de obligar a Rusia a vivir según un orden mundial inventado por Estados Unidos, ha añadido. El pasado 28 de julio, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que pide al Departamento de Estado que reconozca a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por sus acciones en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania. Se ha presentado una resolución similar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, los diputados y senadores no pueden tomar la decisión de reconocer a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por sí solos, debe tomarla el Departamento de Estado. Rusia, en la lista negra de terrorismo. ¿Cómo surgió la idea? El 15 de abril, los medios de comunicación informaron de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un contacto telefónico con su homólogo estadounidense, Joe Biden, le pidió que considerara la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de estados que apoyan el terrorismo. Desde entonces, la administración de Biden ha dicho que está estudiando la base legal para tomar tales medidas contra el país euroasiático. Rusia evidencia presencia directa de Estados Unidos en conflicto de Ucrania. Rusia acusa a Estados Unidos de desempeñar un papel directo en la guerra de Ucrania a través de entrenar a las fuerzas del país europeo, así como bombear armas. El Ministerio ruso de Defensa ha denunciado este martes en un comunicado que Estados Unidos está interviniendo directamente en el conflicto ruso-ucraniano. La evidencia de esto se ve en los campos de entrenamiento de fuerzas de Ucrania y las armas que envía Washington a Kiev, señala el texto. Washington, durante el conflicto en curso desde el 24 de febrero, ha aumentado sus planes de entrenamiento para las tropas ucranianas, instruyéndolas cómo utilizar sistemas de artillería, de los aviones no tripulados, drones, y de radar, dio a conocer un reciente informe de The New York Times. El gobierno de Biden es el responsable directo de todos los ataques con cohetes aprobados por Kiev contra zonas residenciales e infraestructuras civiles en zonas pobladas de Donbass y otras regiones, que han provocado la muerte masiva de civiles, ha impugnado la defensa de Rusia en su notificación. Según la nota divulgada, todos los actos que cometen los funcionarios norteamericanos demuestran que, en la práctica, Washington, al contrario de las afirmaciones de la Casa Blanca y el Pentágono, está directamente implicado en el conflicto de Ucrania. Desde el estallido de la pugna, e incluso antes, los aliados occidentales de Ucrania, liderados por Estados Unidos, han enviado millones de dólares en apoyo militar al país eslavo.
Solo en caso de Estados Unidos, según confirma el Departamento de Defensa, el Pentágono, la cifra equivale a los $5.300 millones desde el comienzo de la administración Biden, incluidos aproximadamente $4.600 millones desde el inicio de la operación rusa. Desde Rusia, aseguran que esto solo causa la prolongación del conflicto, puesto que Moscú está decidido a alcanzar su objetivo final en el territorio vecino, es decir, cantar victoria en la lucha contra el nazismo, cuán difícil y larga sea la guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre las graves consecuencias de la guerra híbrida contra Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió a Occidente a lo que podría conducir una campaña militar híbrida contra Rusia. La campaña militar híbrida que Occidente ya ha desatado contra Rusia está plagada de consecuencias nefastas, ya que los países occidentales ignoran que el ejército ruso está armado con armas nucleares, que, en caso de una amenaza a la soberanía o la seguridad nacional, pueden ser utilizadas. La información sobre este tema fue expresada por el director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Igor Vishnevetsky. Contra Rusia, obligada a defender su legítimo derecho a garantizar los intereses fundamentales de seguridad, se ha desatado una campaña militar híbrida, cargada de un deslizamiento hacia un conflicto directo entre potencias nucleares, dijo Igor Vishnevetsky durante la conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, en la ONU. Por razones obvias, no se debe permitir un deslizamiento hacia un conflicto nuclear, por lo que los países occidentales deben reflexionar sobre cómo podría terminar una campaña militar contra Rusia. Un poco antes, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, informó que los Estados Unidos y los aliados occidentales habían desatado una confrontación híbrida con Rusia en el contexto del SVO en Ucrania, pero estaban tratando de responsabilizar de esto a Moscú, lo cual es absolutamente inaceptable.